Trabajo del agua para que entiendan. Panimbe-tanime, napapagkatay tipikin ni panimbe-tanime. Porque estamos ya en un mundo muy antiguo. Ha pasado por procesos muy fuertes, ha pasado por momentos muy difíciles Madre Tierra. Entonces es momento de poder también unirnos en este camino del origen. No es por nada, a veces no está en un lugar así, digamos, sagrado. Al principio uno no entiende, no entiende el proceso, pero al pasar el tiempo, los días, uno va comprendiendo. Si uno pone su corazón, si uno quiere otra cosa, digamos, como la transformación de la vida de uno y estar, digamos, vivir, ser feliz, alegre, o sea poquito o demasiado, estar tranquilo con todo lo que uno está haciendo. Es como, a veces me gusta, digamos, ponerme como ejemplo. A veces en las cosas que yo hago en día a día, cuando hago las cosas que a mí me gustan, me da mucha felicidad y mucha fuerza. Porque cuando termino, a veces me gusta el arte, cuando termino algo que estoy haciendo y termino y digo, hice esto, en qué momento lo hice, fue como, pasó, no sé cómo, pero cuando ya lo terminé, fue algo que digo, uff, muy hermoso, todo eso. Entonces cuando uno hace algo de corazón, lo está construyendo y cuando lo termina, uno se pone muy feliz y muy contento. Y también de los abuelos aprendí cuando decía que eso da como esa fuerza, esa fortaleza cuando uno está haciendo algo y lo hace con alegría, así esté siendo sol, así uno esté con hambre, así le estén picando los zancudos, digamos los mosquitos, pero que cuando uno lo está haciendo de corazón, todo está creciendo en uno mismo y en las cosas que uno está haciendo. Y cuando se terminan las cosas es una gran felicidad que uno siente después de tanto el proceso de sacrificio que uno ha hecho. Entonces, en este camino, construir, ser responsable, todo este camino no es fácil. Y entonces, pero hay ese valor en el corazón cuando uno le gusta, cuando uno quiere, digamos, construir y seguir hacia adelante. No solamente para uno, en este lugar es para todos, para que fluya, tanto como la medicina, digamos, el capi, el yopo, el tabaco y las danzas, el canto, uno está colocando el corazón y su espíritu ahí en lo que uno quiere, porque la otra persona no sabe que lo que uno quiere es uno el que quiere, ¿no? Uno el que pide, y todo fluye, es cada uno quien coloca. Y entonces me da mucha felicidad que hoy, digamos, nos vamos a unir como hermanos. Eh, es el mismo camino que siempre dejó los dioses ancestrales para nosotros desde el origen. En muchas ocasiones he escuchado a mi padre contar de la historia de Matsuldani, donde venimos todos nosotros. La división, por qué, la creación, por qué, todo eso. Siempre lo he escuchado hablando, digamos, allá, en la casa de pensamiento. Y ha llegado el momento como tejer, unirnos para ir creciendo, porque estamos ya, digamos, en una etapa muy difícil, donde se busca estos caminos también para fortalecernos, que es lo más importante. Y entender, en el camino iremos entendiendo. En el momento no se entiende, pero después va entendiendo y floreciendo. Y me da mucho, como digamos, me da alegría porque hoy va a estar mis padres también con nosotros, que es mi madre,
padre y mis hermanos, digamos, de sangre, mi hermana que nunca ha estado, va a estar, mis dos hermanas, y allá el otro maestro, que es mi hermano mayor, va a estar, pues los que quieran, es bienvenido porque la puerta está abierta, ¿no? Para el que quiera entrar. Así sea escuchar, así no esté sorbiendo, así sea danzar o estar ahí conectado. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sí. Creo que tantos que danzamos, buscamos lo que queremos sanar, lo que queremos despertar, lo que queremos entender, lo que queremos aprender. En este mundo está llegando el tiempo. Como siempre digo yo, en este mundo lo que vemos es lo que nos engaña, la verdad. Porque yo ya entendí que las cosas son así. Lo que vemos es lo que vemos, la belleza. Lo que vemos es lo que vemos, lo lindo, lo hermoso, lo luz, lo que brilla. En este momento estamos buscando como sentir para poder encontrar lo que queremos ver. No es lo que buscamos con los ojos. Entonces llegó el tiempo de hacer la cosa. Yo creo que el mismo tiempo nos va acomodando al ser humano, cómo tenemos que trabajar en este mundo. Yo ya empecé mi espacio, donde ya hemos danzado, pero allá en ese espacio no puede entrar una mujer con luna. Y entonces hay muchas mujeres que vienen de lejos y se ponen tristes. Dice, pero yo vengo de lejos. ¿Y por qué no puedo entrar? Para mí no es ningún mal. Para mí es cuidar su energía. Porque después que se enferma, una persona no es fácil de curar. Se puede curar, pero por eso es un proceso. Entonces, más bien evitemos esas energías que lo puede afectar tu salud o tu mente, tu sentido. Y ahora mi hija ya le llegó la visión, y aquí seguramente hablo con Ana, es para mirar sobre eso. Pues por mí, todo está bien. Ojalá que cada uno tuviera su ranchito, como para hacer de diferentes maneras, ¿no? Porque solamente no está la danza, hay otras cosas más fuera de la danza, está en este mundo, que es lo que sabemos nosotros como Sicuani, que son más otros rituales, o otro será como de celebración. Y eso es lo que falta también, pero poco a poco vamos mirando qué es lo que tenemos que hacer. Esta casa no es cualquier casa. Esta casa no es para el juego, es de respeto. Y acá tendrá que salir mucha gente con mucho amor y con mucha alegría, con mucha claridad, con mucho entender y con mucha sabiduría. Eso es lo que buscamos en este momento. Acá no venimos a buscar matarreica y cueno. Acá no venimos, matarreica quiere decir no venimos a construir para terminar. Aquí construimos para avanzar. ¿Sí? ¿Avanzar en qué? En sabiduría y en sanación. Para eso están construyendo estos espacios. Esto no es una religión. Acá es una historia. Eso no es historia que se inventa el indio.
Es una historia que escribió un escritor. Esta es una historia desde la creación del mundo y el planeta y la humanidad, todo lo que vemos en este planeta. Estas son historias. Y esa historia es lo que nos va a enseñar lo que tenemos que hacer por nosotros y por nuestra madre tierra, para dejar buena enseñanza para los niños, para cuando los niños vienen a estos lugares a aprender algo bonito. Eso es lo que yo siento, ¿no? Todo es un proceso en este mundo. Si queremos ya, no es fácil. Todo es un proceso. Si tenemos paciencia, logramos. Si queremos rápido, que sea ya, difícil. Y ahí donde perdemos la fe y nuestra creencia y perdemos nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque nos aceleramos. Cuando uno corre demasiado, para avanzar o recortar será la distancia, uno se cansa rápido. Si no alcanza, lo que uno quiere. Cuando uno corre lento, uno puede correr más de lo que menos. O sea, uno puede correr más de lo que uno piensa. Por ejemplo, yo puedo correr. Yo puedo decir, voy a correr hoy 3 kilómetros. Pero si yo cojo con toda velocidad, no correría los 3 kilómetros. Pero si yo cojo lento, puedo correr 8 kilómetros. ¿Por qué? Porque voy lento. Estas cosas así, todo es paciencia. Y esa paciencia es lo que enseña al ser humano. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. No pensar que terminar, tenemos que avanzar en lo que pensamos. Acá en este mundo, un abuelo puede decir, o puede levantar, o puede construir esto, la madera, los estantillos, puede poner eso, o puede poner 3 hojas de palma. Lo que hace el abuelo es empezar. Tejer este pedazo, digamos. Yo diría tejer desde aquí. Eso es lo que hace en este mundo. Este tejer es tejer el sabiduría. Este es tejer sabiduría. Y llega el hijo, teje hasta arriba. Y luego llega el nieto, termina de tejer todo. Así es sabiduría en este mundo. Por eso digo, hay que tener paciencia. Y luego, lo que construyó el abuelo, se va pudriendo. Va pidiendo repuestos, como volver a tejer. ¿Qué hacemos? Pero si lo dejamos que se acabe, hasta llegue. Pero si decimos, esto es lo que tejió mi papá, que ahora hay cámaras esto es lo que
hizo mi papá, tan, pero yo voy a volver a tejer. Y luego se va pudriendo arriba, ya no alcanza a tejer los hijos de uno. Llega el nieto y dice, bueno, esto es lo que tejió mi papá o mi mamá, y yo voy a seguir con este tejido. En este mundo sabiduría es tejer, es como hacer esto. Se va a marchitar y el otro vuelta y lo teje. Esa es sabiduría, eso es lo que hay que saber para pensar cómo tenemos que seguir manteniendo esta sabiduría. Pero si dejamos por ir todo eso, se acabó, llegó la lluvia, el sol, se pudrió. Y entonces, ¿qué buscamos? ¿Sabiduría? ¿O buscamos, si no, terminar? Entonces nosotros somos los que nos ponemos obstáculos, nosotros mismos nos ponemos barrera y nosotros mismos nos ponemos abismo para no avanzar en este mundo. Ese es lo que hay que pensar en este mundo. Hoy estoy hablando. Mira, ahí está el sitio. Aquí lo pasaba su abuelo. Ah, no, allá. Es mi maestro. Él no dejó esto, pero dejó la palabra nomás. Pero esa palabra lo estamos materializando nosotros para ver, para poder seguir avanzando. Entonces somos nosotros y son ustedes que tienen que pensar bien bonito. Yo hoy lo acompaño acá como para también dar mi palabra, lo que usted tiene que cuidar, sus tejidos. Estos son tejidos. Es una espiral. ¿De a dónde empieza a tejer? No es de arriba, empieza a tejer de aquí. Terminó este y vuelta subimos este. Y luego seguimos la. ¿Para dónde vamos? Para arriba. Porque nunca hacemos desde arriba hacia abajo. Porque si lo hacemos desde arriba hacia abajo, esto nos queda, mejor dicho, mal. De cabeza. Para que quede bien tejido. Es el ser humano. Es el corazón. Ese es el alma. Ese es. Mi hija, este espacio va a ser de mi hija. Tiene que cuidar, tiene que pensar. Bonito. El plátano ya no se va. Ya se va a abrir un hueco. ¿Sí? Son huecos grandes para sembrar. Pero si después dice, ay, pucha. Yo pensaba era sembrar un palo. ¿Qué palo será? ¿Será un árbol de fruta? ¿O será un árbol de espiritualidad espiritual? Ah, no, más bien voy a sembrar un palo yo. ¿Qué hay que hacer para sembrar un palo? Para sembrar plátano ya son 40. Sí, plátano. Para sembrar un palo ya no va a ser 40, ya va a ser 60, para que pueda coger la raíz. Esas son sabidurías. Eso es lo que te germa en este mundo. Entonces, por eso yo digo, ella tiene que saber y para qué. Allá en mi casa. Primer casa que levanté yo era como este, 7 metros, 2 metros más. Se pudrió. Yo ya tenía que pensar cómo volver a tejer otra vez. Y cambié el techo. Cuando vinieron más gente que ya no cabíamos, dije, voy a construir un poco. Abrir mis sabidurías.
Eso es lo que todo esto para mantener cuesta, pero todo momento, Ana, lo que invertimos ya se dañó. Necesito a ver otra vez. Hola, Edgar, ¿podría esto? ¿Será que usted me puede ayudar? No, hay que saber ya manejar, porque esto va a dar. De ahí mismo se da todo. Eso es para crecer. Es como sembrar una semilla. De una semilla tiene que botar 1000 semillas. Crece. Si crecemos así, crecemos de allá adentro hacia afuera. Eso es lo que yo quería compartir en esta casita, porque yo ya tengo experiencia, que ya viví y así. Ponga nomás, hija, lo que usted piensa en este lugar. Hoy vamos a poner lo que usted quiere. Yo le ayudo. Yo comparto mi fuerza, mi sabiduría, mi energía, mi conexión, mi ser málago. Yo comparto. Apoyo todo. ¿Listo? Así es. Como el que suelve yo, el que masca el capi, el que también trabajamos con el tabaco, con el dios Kuwait. Pero hace mucho tiempo había un señor que llamaba Keker, era un sabedor. Él vivía solo, desde muy joven, desde muy niño, él se metió a este mundo, digamos, de Tsamanimone, con los dioses. Él quería avanzar y avanzar, pero digamos, para él era un poco difícil. Sí, él sabía, digamos, llamar, todo eso, pero él quería en físico, digamos, algo. Entonces él salía a las 5 de la mañana. Él comía muy poco, comía muy poquito y salía a trabajar. Tenía su conuco, donde tenía su yuquera, todo. Lo pasaba trabajando todo el tiempo, hasta un día que él le pidió, digamos, a los dioses a ver si le mandaba a alguien, pero no, y llegaba los 3 días, 4 días, sí, empezó todo casi el mes andando. Pero un día, dentro de la montaña, se escuchaba una maraca que sonaba. Entonces dijo él, pero ¿quién sería? Por allá en esa montaña. Y se iba acercando el sonido. Entonces le dijo un día, dijo, no, pues, ¿quién sería? Él sorbía su yopito. Pero cuando lo vio de allá, a lo lejos, le dijo, nieto, no se asuste, que yo voy a salir. Usted ya sé qué es lo que necesita. Le voy a dar ese poder para que sea una persona de mucho poder. El hombre salió, era un viejito, pero estilo como esquelético, todo el cuerpo. Era muy delgado. Sí tenía un sombrerito, pero no se le podía ver la cara. Llegó, entonces dijo, yo soy su abuelo. Usted me tiene hay unas condiciones que tengo que ponerle a usted y usted también me diga qué necesita. Entonces lo mandaron a sorber yopo de él. Sacó en esa época antigua usaban era el guajosipa, es un hueso de tigre, de león, lleno de yopo. Pues sacó y le dieron. Dijo, nieto, suerva. Entonces cuando hizo así era esqueleto la manita, ¿sí? Todo, pero había un huequito acá donde puso el yopo, y el sorbió. Se le fue este mundo. Él lo soplaron a él. Dijo, de este momento usted será un hombre muy famoso, tendrá mucho poder.
va a alentar personas desahuciados, persona que esté, digamos, ahí tullido, lo levantará a usted. Le doy en este momento un poder, pero con una condición. Si la persona está acostado en el chinchorro, en esa época acostado, el chinchorrito, si yo aparezco al lado de la cabeza, esa persona va a coger vida. Pero si yo aparezco al lado de los pies, me pertenece a mí. No se meta usted, esa es la condición. Pero usted será un hombre muy famoso. Dijo, ahora quiero sorber su yopo. Entonces sacó su guajosipa también, que le dio al abuelo y sorbió. Dijo, no, eso está bueno. Pero entonces dijo, venga y lo soplo. Lo soplaron. Desde ese momento, Keker se dejó lo que él estaba trabajando, se fue a la casa. Cogió la maraca, se puso a cantar y a cantar. En unos pocos días salió un primer paciente. Él lo pudo ver y la sombra aparecía al lado de la cabeza. Entonces, solamente con un soplo y una agüita se curaba. Y cuando él podía ver una oscuridad al lado de los pies, le decía, no, ya es tarde. Entonces él siempre estuvo trabajando un tiempo, mucho tiempo así, digamos bien, le hacía caso. Pero al tiempo él ya como que le daba lástima, digamos, a las personas, ¿sí? Él quería curar a todo el mundo. Pero como hay una ley en el mundo, digamos, los dioses antes de la creación de este mundo, hay una ley que se pueden curar, otros se curan, otros no se pueden curar por cuestión, digamos que ya el destino ya está marcado, ¿sí? Entonces nosotros como médicos podemos hacer de todo, pero si esa persona ya no se puede. No hay poder humano que lo pueda detener, digamos. Entonces nosotros lo que hacemos es quitarnos un lado para que pueda ingresar. Entonces a eso también le quedaron a él, a Keker. Y él podía salvar muchas personas, pero hay personas que no. Ya el abuelo no dejaba, ¿sí? Porque era el cuidandero del camino. Entonces empezó su fama. Fue una persona de mucho, tenía de todo ya, ¿sí? Porque ellos le pagaban. Tuvo muchas cosas. Pero al final del tiempo, el hombre a uno lo mandaron a hacer una venganza, que hiciera una venganza, porque tenía el poder suficiente para poder hacer una venganza. Entonces el hombre lo hizo una venganza. Como era prohibido, porque el abuelo le prohibió eso, que no haga venganza, que no haga esto, tal cosa. Él rompió las leyes del abuelo. Y entonces vino el tiempo, digamos, del término para él. Pero entonces en esa época todavía estaba Ulipi, Uleney, estaba Uleney y estaba otro abuelo que llamaba Romero. Estaban ahí como acá, solviendo yopi. Entonces en la visión que estaban ellos, en el yopo que estaban, ellos vieron que Keker estaba en problemas, ¿sí? Que estaba pasando algo. Entonces había un camino así lejano que se podía ver desde esa loma muy lejos. Entonces cuando vieron así, venía alguien, pero venía que lo venían trayendo a alguien. Entonces el abuelo murió, fue por allá en la montaña. Y él murió, el mismo abuelo que le dio ese poder, lo trajo. ¿Sí? Lo dejó por ahí. No llegó a la casa, sino que dejó pronto hasta una parte donde lo podían recoger. Entonces esa es la historia de Keker, ¿sí? Un sabedor. Que en este mundo existe un poder muy grande, ¿sí? Pero bajo una responsabilidad que tiene que uno cargar. Y ese ya es como, hay dos caminos. Entonces,
Keker como empezó a trabajar este camino, ¿sí? Como este lado. Pero este camino, lo que nosotros trabajamos acá, nosotros hoy en día, trabajamos más que todo es parte de la luz, como Malikevi con los dioses Tamanimón. Él también estaba trabajando, era, pero como con los Ainavi, con los Ainavi espiritualmente de otro lado, él trabajaba por ese lado. Entonces hay dos caminos en este mundo. Los que trabajan por el lado de la luz y hay otro camino que también es casi lo mismo, pero no, siempre es como a cambio de algo, ¿sí? Como tiene que uno está es supervisado, digamos, alguien lo está observando uno. Y en cambio, este camino que tenemos nosotros no tenemos alguien que nos vea, sino que es un camino, claro, un camino infinito que podemos ayudar a mucha gente. Esta es la historia que le cuento. Pedazo, sí. Ajá.